E iniciamos de esta manera el operativo Elecciones Legislativas de los pueblos indígenas. Forma parte de la mega elección. Se escogían 3.082 cargos y se hicieron en 2 tiempos, porque por primera vez en la historia se está reivindicando la condición indígena de nuestros pueblos originarios. Y no se eligen con las mismas máquinas, con los mismos procesos, porque se reformó una ley el año pasado. Eso lo vamos a estar analizando en los siguientes minutos, porque ya hay votación en todos los estados. Son 8 en total con población indígena. De inmediato les presentamos imágenes de lo que ha sido este proceso histórico también para la República Bolivariana de Venezuela, la votación de nuestras comunidades originarias, del pueblo indígena, inclusión sin duda alguna total de la Revolución Bolivariana a nuestros pueblos ancestrales. Con sus usos y costumbres, bien importante. Estas fotografías fueron publicadas por la cuenta oficial de Tania D'Amelio, quien es la rectora principal y una de las responsables, como lo ven allí en pantalla. Se han garantizado todos los protocolos de bioseguridad. Esta es la segunda oportunidad en la historia. El 6 de diciembre se marcó un epicentro para el respeto de los pueblos originarios y ahora se ha extendido a esto, a las mega elecciones. El domingo todos y cada uno elegimos a nuestros alcaldes, gobernadores, también consejos legislativos y consejos municipales. Sin embargo, quedaron pendientes los cargos de la representación indígena de los consejos legislativos y esa el día de hoy se está realizando. Importantísimo lo que es el trabajo del respeto, la inclusión y la democracia. Como lo ven en pantalla, los liderazgos, la vocería principal de los pueblos indígenas están desde temprano, desde las 7:30 de la mañana aproximadamente comenzaron estas elecciones y se respetan todos y cada uno de los puntos acordados en el cronograma para enaltecer a los pueblos originarios. Bien, de esta manera se fortalece sin duda alguna el carácter democrático, participativo y protagónico del pueblo venezolano, de nuestras comunidades indígenas ancestrales, respetando, como lo decías al inicio, todas sus costumbres y tradiciones para elegir a sus representantes. Vamos de inmediato a ver qué se elige por estado. Estas gráficas nos presentan exactamente el desarrollo de ¿qué está hoy en disputa, estado por estado? Allí tienen entonces en pantalla representación indígena a los consejos municipales, estado Amazonas, municipio Atures, un representante, municipio Atababo, un representante, municipio Maroa, igualmente un representante. Río Negro, Autana, Manapiare y Alto Orinoco, 1 para un total de 7. Pero no solamente es en Amazonas, también es la población de Apure que hoy elige a sus representantes indígenas. Municipio Achaguas, un representante, municipio Muñoz, Páez, Pedro Camejo, Rómulo Gallego, San Fernando y Buriahuaca, un representante. Son 7 también, al igual que la población de Amazonas. Avanzamos, vamos a ver las siguientes láminas, porque en Anzoátegui también, en los municipios Anaco, Aragua, Bolívar, Cajigal, Freites, Independencia, Miranda, Monagas, Peñalver, Simón Rodríguez, Sotillo y Píritu, son 12. Ahí la población indígena es mucho más amplia y, por supuesto, hay mayor representatividad. En el estado Bolívar, municipios Caroní, Cedeño, Angostura del Orinoco, Piar, Sucre, Sifontes, Bolivariano de Angostura y Gran Sabana, igualmente un representante para un total de 8. Seguimos revisando los gráficos del Tamacuro, en Tucupita, en Pedernales, en Antonio Díaz y en Casacoima. Son 4 los representantes de nuestro polo más oriental, del Tamacuro. Seguimos, estado Amazonas, estado Monagas, municipio Bolívar, Caripe, Cedeño, Libertador, Maturín, Sotillo, Aguasay y Urucoa. Son 8 en total en Monagas, población indígena, y tenemos una última plantilla que nos representa justamente qué ocurre en el estado Sucre, también en el oriente, Benítez, Rivero, Sucre, un total de 3, y en el estado Zulia, que también tiene una gran población debido a la Guajira. Allí hay la elección de los representantes indígenas. Allí tienen de forma detallada esta elección en el estado Zulia y sus municipios. Casi todos los municipios que integran esta bonita población occidental hoy están eligiendo, y ven allí la cantidad total de representantes, 1 por cada uno de los municipios. ¿Por qué hacemos este operativo y por qué Venezuela se diferencia de otras naciones? Bueno, primero el respeto a los pueblos originarios, pero al mismo tiempo lo que ha sido la inclusión. Nuestra Carta Magna es una de las pocas del mundo que hoy incluye, respeta, da un desarrollo, proyecta
todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios. Toda Latinoamérica tiene pueblos indígenas, vean esta diferencia. Ha habido elecciones en todas partes en Latinoamérica en los últimos 4 o 5 años, pero ninguna como la que hace Venezuela. Marcó un ejemplo el 6 de diciembre, ya le vamos a mostrar los artículos que se reformaron, pero es con sus usos y costumbres, porque los pueblos originarios se deben respetar en línea directa, con su correspondencia y con todo lo que es su cultura. Es así. También les comentamos que por primera vez en más de 21 años el Parlamento venezolano designa a los miembros que conformarán el Consejo Nacional Electoral. Cuenta con 5 rectores principales, de los cuales 2 forman parte del sector opositor del país, demostrando el equilibrio de este poder público, la equidad. Conozcamos más en el siguiente material. El mismo 5 de mayo, cuando se designó al rector Pedro Calzadilla como presidente del CNE, se comenzó a trabajar en el cronograma electoral, que inició su desarrollo el 13 de mayo, colocando en agenda 86 actividades durante 6 meses. Fue un reto muy complejo debido a la cantidad de cargos a elegir, 3.082, siendo la segunda elección más grande de la historia, solo superada por las megaelecciones del 30 de julio de 2000, cuando se renovaron todos los cargos de elección popular debido al nacimiento de una nueva constitución. Paso a paso y sin contratiempos, el CNE pudo ejecutar a la perfección un difícil cronograma, contando con todo el apoyo de las organizaciones con fines políticos, instituciones del Estado, funcionarios de seguridad y el poder popular, que es protagonista de cada evento comicial. Este domingo se abren 14.262 centros electorales con 30.106 mesas de votación para recibir a 21.159.846 personas habilitadas para sufragar. Y Venezuela se consolida como el país con la mayor cantidad de elecciones realizadas este siglo, contando con la participación de todos los partidos y fracciones políticas que se disputan el futuro de los próximos 4 años, convocando al poder popular para con votos hacer valer sus propuestas. Es con voto, no con bala. Pero al mismo tiempo hay que decir que esta elección nace del seno de aquel 6 de diciembre, la primera oportunidad en la cual los pueblos originarios tuvieron la posibilidad de escoger a sus líderes y lideresas, a sus voceros principales a través de sus usos y costumbres. Y por ende, toda la renovación que se dio en el Consejo Nacional Electoral tiene como epicentro aquel 6 de diciembre. Veamos. Elecciones 2021 tienen su epicentro en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre de 2020, que lograron la reinstitucionalización de la República al convocar la soberanía popular, que eligió a 277 diputados y diputadas, que desde el mismo 5 de enero se comprometieron con la necesidad de renovar el Consejo Nacional Electoral. Se instaló una mesa de diálogo y la comisión de postulaciones, que recibió más de 300 currículos de candidatos y candidatas. Instituciones educativas y sociales, gremios y el pueblo elevaron sus propuestas y de ellos se acordaron 103 finalistas. El 4 de mayo de 2021, por primera vez desde el año 2000, la Asamblea Nacional eligió por unanimidad los 5 rectores principales y 10 suplentes que estarán al frente del poder electoral. Este fue un paso histórico que demostró la nueva y sana convivencia y la estabilidad entre todos los sectores. Además, se abrió un espacio para que factores opositores contaran con 2 integrantes de los 5 principales, Enrique Márquez y Roberto Picón, que junto al presidente Pedro Calzadilla, la experimentada Tania D'Amelio y Alexis Corredor conforman el quinteto de rectores por un periodo de 7 años. Y es así como Venezuela es ejemplo en el mundo, organizando, desarrollando de forma transparente y segura estas megaselecciones del año 2021.
Tenemos veedores internacionales, se presentaron los informes, pero estas elecciones indígenas también tienen el acompañamiento internacional. Ya le vamos a mostrar algunas fotografías, pero antes vamos a ver qué tan extensa fue la lista de invitados internacionales para que viniesen a acompañar, a aprender sobre la democracia venezolana. Dentro de unas horas, Venezuela enfrentará la elección número 29 en 21 años. Ningún país del mundo tiene ese registro, récord mundial, de democracia protagónica. Pese a eso, nos llaman dictadura. Además, hacemos elecciones transparentes, incluyentes y democráticas. Los resultados son transmitidos el mismo día y este año se realizarán 17 auditorías, antes, durante y después. Ya se ha aprobado ampliamente cada detalle. No existen dudas sobre la veracidad de los resultados obtenidos y hemos abierto las puertas al mundo para que nos acompañen en este proceso. Recibimos a más de 300 expertos, veedores, acompañantes de 55 países del mundo. Hay 8 misiones especializadas en materia electoral y 2 grupos de expertos que han recorrido el país. Ellos serán testigos de la grandeza de la democracia venezolana, de la pluralidad, de la estabilidad y de la paz que hemos construido con audacia y conciencia. El cronograma electoral avanzó con mucha firmeza y en los parámetros estipulados. El CNE está de puertas abiertas a los más de 86 partidos validados para presentar candidaturas y se recibieron más de 70.000 que este domingo, ante la mirada mundial, protagonizan una jornada estelar y ejemplar que ratifica el talante democrático y soberano del pueblo y las instituciones. Y el mismo acompañamiento internacional, veeduría de grandes aliados en el mundo y de otros que quizás están en contra del modelo político que se implanta en Venezuela, están acá, en nuestro país, verificando desde el punto de vista individual, porque nadie puede tener injerencia en los asuntos internos de Venezuela, pero un acompañamiento práctico, técnico, logístico, que realmente pudo evidenciar la grandeza, tanto el 6 de diciembre del año 2020, que hizo resurgir el Consejo Nacional Electoral, que convocó estas elecciones el 21 de noviembre y que hoy, 26, también está convocando a los pueblos originarios. Y precisamente a esta hora vamos a revisar información en las redes sociales, publicaciones de estos veedores internacionales que participaron y continúan participando en este cronograma electoral dispuesto, organizado por nuestro máximo poder electoral venezolano. Allí tenemos la rectora Tania D'Amelio, escribe lo siguiente: nos encontramos en el estado Amazonas con el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, el CELA, y los observadores internacionales, esto para las elecciones de la representación indígena. Allí tienen la fotografía que comparte con nosotros la rectora Tania D'Amelio. Está junto a Nicanor Moscoso, sus acompañantes del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, para que vean cómo Venezuela se toma en serio cada elección, cada proceso, y por segunda oportunidad hace elecciones en 2 tiempos. El año pasado, 6 de diciembre, 9 de diciembre, elecciones parlamentarias indígenas, y este año las mega elecciones y ahora las elecciones indígenas de los consejos legislativos. ¿Cómo surge esto? Bueno, vamos a ver lo que se publicó en el Consejo Nacional Electoral, luego de una reforma a la ley. Esta noticia es del año pasado, donde se concreta exactamente el 14 de agosto la reforma al reglamento especial para la regulación de las elecciones de la República. Todo ello en los artículos 6, 12 y 17. De esta manera se está fortaleciendo la participación política de los pueblos originarios. ¿Qué ocurría antes? Bueno, que los estados con población indígena votaban por sus representantes sin ser ellos indígenas. Es decir, usted estaba en Amazonas, usted estaba en Anzoátegui, en un municipio donde había una población indígena, pero usted no pertenecía a alguna de las etnias que hacen vida allí, usted igualito votaba, sin conocer por quién votaba. Fíjense cómo era en el pasado, sin conocer, sin ser parte, sin conocer el liderazgo, sin conocer las realidades, la vocería. Las personas de Anzoátegui, de Zulia, de Sucre, del Tamacuro, de Monagas, votaban sin ser
pueblos indígenas. ¿Qué hizo el Consejo Nacional Electoral? Reformó por completo el reglamento y ahora, a partir de ese 9 de diciembre del año 2020 y este 26 de noviembre de 2021, se están respetando los derechos de los pueblos indígenas. Y es así como avanza sin duda alguna con total éxito este cronograma electoral que inició el pasado 13 de mayo, dispuesto con 89 actividades, todas cumplidas a cabalidad. Y esta elección de los pueblos originarios, de nuestros pueblos indígenas, es una de ellas. Luego de avanzar con éxito, de lograr estas megas elecciones el domingo 21 de noviembre, ocurre este viernes 26 de noviembre las elecciones de los pueblos originarios, de nuestras comunidades ancestrales, respetando sus costumbres y tradiciones. Observamos a través de la pantalla de Venezolana de Televisión este operativo Voto 2021, el pueblo decide, de nuestras comunidades indígenas. Allí lo tienen, respetando los debidos protocolos de bioseguridad para llevar a cabo de manera exitosa estas elecciones. Y también hay que decir algo bien importante, y es que Venezuela es uno de los pocos países del mundo, lo decíamos, con la Constitución, pero también con el respeto, no solamente lo que está en la Carta Magna, que muchas veces queda en letra muerta en algunos países. Acá no, aquí es testigo el pueblo de manera recurrente. Y queremos mostrarle unas imágenes porque esta elección también tiene un epicentro. El 12 de octubre se tomaron decisiones importantes en una gran movilización acá en Caracas para conmemorar un año más de la llegada de los españoles, de los europeos, y de esta forma comenzó el mayor de todos los genocidios. Bueno, el pueblo venezolano ha acompañado históricamente a la población indígena y allí está el epicentro de esta elección, la reivindicación que se le da desde 1999. Así es, a esta hora nosotros les vamos a mostrar en el estado Zulia cómo avanzan las elecciones de nuestros pueblos originarios en esta entidad. Efectivamente, Estudio, gracias por este contacto informativo que establecemos a esta hora desde la ciudad de Maracaibo, específicamente en la Universidad Nacional Abierta de la localidad, en donde se están desarrollando lo que es el proceso de elecciones indígenas para la representación de los pueblos originarios ante los consejos legislativos y las cámaras municipales. Acá a mi lado se encuentra la vicepresidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela para los Pueblos Indígenas, Salva Núñez, que nos va a estar comentando un poco sobre este proceso. Sí, así es. Bueno, el día de hoy estamos todos los pueblos indígenas convocados, luego de un proceso que ha hecho el Consejo Nacional Electoral, que ha partido desde la selección de los electores y electoras indígenas en cada una de las comunidades indígenas y que conformaron precisamente ese padrón electoral que hoy se da cita aquí en el estado Zulia, en el estado Amazonas, en Apure, en Anzoátegui, Monagas, del Tamacuro, estado Bolívar, en 8 estados del país, para poder seleccionar a 8 legisladores y 69 concejales. Aquí vemos cómo definitivamente está la participación protagónica, la participación activa de los pueblos indígenas, pero sobre todo lo que hay que resaltar es que es según sus usos y costumbres. Ahí a veces la gente no logra entender esto, pero es lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es por lo que hemos luchado los pueblos indígenas y que hoy se ve reflejado en cada uno de estos procesos que estamos llevando en las 74 mesas electorales. Aquí, en el caso del estado Zulia, tenemos nosotros 20 centros electorales en todo el estado, más de 2.700 electores que están convocados para esta cita y bueno, nos sentimos sumamente contentos, orgullosos por toda la tranquilidad que se ha visto en el proceso. Un proceso, aun cuando no es automatizado, un proceso sumamente rápido donde la comunidad, el pueblo indígena tiene la posibilidad de decidir según las organizaciones indígenas. Esa es otra cosa que hay que resaltar de este proceso, que no son partidos políticos, sino que son organizaciones indígenas de los pueblos indígenas que inscriben, postulan a sus candidatos y que hoy son electos por el pueblo y por cada uno de los voceros y voceras electas en las comunidades indígenas. Efectivamente, escuchábamos palabras de la vicepresidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela, Salva Núñez, quien destacó la máxima participación protagónica de los pueblos originarios para la escogencia de su representación. En Venezuela son 8 legisladores a los consejos legislativos regionales y 69 concejales. En el caso del estado Zulia son 20 concejales los que serán electos y una representación para el Consejo Legislativo del estado Zulia. Más de 2.700 delegados, específicamente 2.767 delegados y delegadas que estarán escogiendo la representación indígena para estas elecciones. Esta es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Maracaibo y con ella retornamos al contacto de los estudios en Caracas. Adelante.
Moisés Pereira, desde el estado Zulia, toda la actividad de los pueblos originarios con respeto, con inclusión, y vean ahí la pluralidad, no crean ustedes que son nada más verdes, rojos, amarillos, no, hay una pluralidad tremenda porque fueron 120 organizaciones con fines políticos, entre ellas más de 30 indígenas. Venezuela tiene varios partidos indígenas, sobre todo regionales, y allí justamente se da la convocatoria para esta gran cita. Avanzamos con más de este operativo Voto 2021. El pueblo decide, elecciones de nuestros pueblos originarios. Ya estuvimos en el estado Zulia conociendo cómo avanza este proceso electoral. Ahora nos trasladamos al estado Amazonas con nuestra compañera Migledis Díaz para conocer testimonios y cómo avanza este proceso de las elecciones indígenas. Gracias a los estudios por el PASE, nosotros nos encontramos desde la ciudad de Puerto Ayacucho, donde se está realizando las votaciones indígenas, específicamente en la 7ª Brigada de Infantería Fluvial Fran Risken y Ribarren, donde está el centro de votación. A mi lado se encuentra la representante indígena y electa alcalde del municipio de Atures, para que nos dé tus impresiones a toda Venezuela. Sí, efectivamente, en el día de hoy, bueno, estamos ahorita los pueblos indígenas escribiendo nuestra propia historia. Una vez más, la participación protagónica que se lleva a cabo en Venezuela, en nuestro país, a nivel mundial e internacional, donde los pueblos indígenas eligen su representante. Hoy nos corresponde elegir los concejales indígenas y legisladores indígenas, con diferentes organizaciones de base, con otras toldas políticas, con líderes indígenas que han sido electos desde la base. Para poder llegar a esto tuvimos que pasar por un proceso respetando la ley orgánica de los pueblos indígenas como lo emana la ley en Venezuela. Pasar por un proceso de los voceros comunitarios, de voceros comunitarios a los parroquiales, luego venirse esos delegados a cumplir y a ejercer ese derecho al voto para representar su pueblo y comunidades indígenas. En el estado Amazonas estamos participando más de 20 pueblos indígenas que hoy elegirán a su representante. Podemos decir que hoy se ha dado la participación, que se ha respetado el uso y costumbre de los pueblos indígenas. Podemos también destacar que dentro de las leyes tenemos muchas participaciones donde participamos las mujeres, participan los hombres, la juventud, es diversidad. Aquí hablamos que los pueblos indígenas hoy estaremos nosotros diciendo una vez más, hemos participado, hemos sido visibilizados y gracias a todo lo que se ha llevado y se ha respetado a nivel del CNE, es un proceso que se llevó casi más de 8 meses en discusión, en debate con las organizaciones de base a nivel de Venezuela, a nivel de todos los territorios indígenas, con más de 40 pueblos indígenas. Como indígenas podemos decir hoy que se sigue respetando. Hoy daremos una muestra más ante el mundo entero. Bueno, escucharon ustedes las palabras de Yamilet Mirabal, alcaldesa electa por el municipio Atures. Recuerden que hay más de 184 delegados. Bien importante el desarrollo de este proceso electoral, elecciones de nuestros pueblos indígenas que se están realizando este viernes 26 de noviembre en 8 estados de nuestro país. Bien importante destacar que no son partidos políticos, son organizaciones, pueblos indígenas que hoy están eligiendo a sus representantes, legisladores y concejales. Y además lo hacen con sus usos y costumbres. Ahí está el trabajo incansable de la reivindicación a los pueblos originarios. Solo una revolución como esta es capaz de incluir a todos, a todas las organizaciones, a los voceros principales. Estamos con Moisés Pereira, vamos a hacer un nuevo contacto con él, nos informan directamente desde el estado Zulia, porque allí hay largas colas para escoger a los consejos legislativos y los consejos municipales con la representación indígena. Efectivamente, estudio, gracias por este nuevo contacto informativo que realizamos a esta hora desde la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, específicamente en el centro electoral dispuesto en la Universidad Nacional Abierta de Maracaibo. Acá nosotros seguimos mostrando detalle a detalle lo que es el proceso electoral indígena para escoger a los representantes de los pueblos originarios ante el Consejo Legislativo y las cámaras municipales. Vamos a estar conversando con parte de los delegados que hoy vinieron a ejercer su derecho al voto. Vamos primero a conversar con una de las delegadas del pueblo indígena. Añú, ¿me dices tu nombre y tu apellido? Annie Ortega, delegada del pueblo indígena Añú de Santa Rosa de Oa, la parroquia Coquibacoa, realmente hoy demostrando una vez más lo que es escrito en la Constitución, nuestro derecho protagónico, participativo de nosotros mismos los indígenas
votar por elegir nuestros representantes en el Consejo Municipal y en el Consejo Legislativo. Nosotros como voceros fuimos electos en asambleas comunitarias en nuestro territorio, en nuestras comunidades. En asamblea, como lo establece la Constitución, fuimos elegidos para nosotros mismos elegir a nuestros representantes en el Consejo Legislativo y Consejo Municipal, ejerciendo nuestro papel protagónico como indígenas establecido en la Constitución. ¿Cómo has visto el proceso hasta ahora? El proceso ha sido bastante rápido, dinámico, muy fluido, es bastante, digamos, muy fácil, muy rápido elegir a nuestros representantes. Efectivamente, bueno, palabras de una de las delegadas de los pueblos indígenas, específicamente del pueblo Añú. Son más de 500 los delegados que han sido escogidos a través de las asambleas según los usos y costumbres de cada pueblo indígena acá en la ciudad de Maracaibo. Vamos a conversar con otros delegados ahora del pueblo indígena Wayuu para que nos comente un poco cómo ha visto el proceso hasta ahora y la importancia de que los pueblos indígenas sean los que realmente elijan a su representación ante los consejos legislativos y las cámaras municipales. ¿Cómo me dice su nombre y apellido, por favor? Mi nombre es el profesor Reinaldo González, estamos hoy aquí presentes, decirle Tala Tichigoya, que sea Guayura, y que estamos contentos hoy porque estamos ejerciendo nuestro derecho como pueblo indígena. Y nosotros los pueblos originarios hemos tenido un gran avance, esto es gracias a nuestro comandante Chávez, que ha dado desde la Constitución los grandes avances que hemos tenido. Hoy estamos dando un paso hacia adelante como pueblo indígena, que nosotros mismos los pueblos estamos eligiendo nuestro representante ante el curul del Consejo Legislativo, ante la municipalidad. Que esto ha sido gracias a esta revolución. Nosotros, en este desarrollo que venimos dando, hemos venido dando bien avanzando en este trabajo que ha venido haciendo nuestros diputados de la Asamblea Nacional, lo han hecho nuestros legisladores, nuestros concejales. Hoy ha sido un proceso muy rápido y muy armonioso entre los pueblos indígenas. No ha habido ningún tema de atraso acá. Aquí lo que hemos venido avanzando en cada uno de nuestros pueblos. Efectivamente, palabras del delegado, uno de los delegados del pueblo Wayuu, quien destacó la importancia de la participación activa y protagónica de los pueblos originarios. Recordemos que a nivel nacional se estarán escogiendo 8 legisladores regionales y 69 concejales municipales. En el caso del estado Zulia, son 2.767 delegados los que escogerán a un legislador regional y 20 concejales municipales. Esta es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde el estado Zulia y con ella retornamos el contacto a los estudios en Caracas. Adelante. Moisés Pereira desde el estado Zulia, un gran abrazo para esa entidad. Sin lugar a duda, un trabajo que se ha realizado para tener liderazgo, para conservar. En el pasado, los pueblos originarios eran hasta cazados por los grandes oligarcas, terratenientes, eran excluidos. Ahora la revolución los ha incluido en todas las misiones, grandes misiones, para su cobijo. Le ha dado títulos de tierra, le ha dado todas y cada una de las garantías constitucionales y legales, pero también esto le da representatividad. ¿Qué van a hacer los pueblos originarios? Y usted se preguntará, ¿para qué los pueblos originarios van a tener representación en los consejos municipales y consejos legislativos? Bueno, porque ahí está justamente el trabajo de un edil, de un concejal, de un legislador, ir directamente a las bases, a los pueblos y después llevar hasta el Consejo Legislativo, hasta el Consejo Municipal, la demanda de este pueblo originario, la solicitud, la propuesta. Por ello, ¿quién mejor que los propios pueblos originarios que hagan todo el trabajo de escoger a sus líderes y lideresas? Y nosotros ya hicimos un repaso informativo de cómo van estas elecciones de nuestros pueblos indígenas en el estado Zulia, estado Amazonas. Ahora nos trasladamos al estado Sucre con nuestra compañera Mari Carmen Bermúdez, que nos trae importante información acerca de estas elecciones indígenas. En el marco de las elecciones regionales y en este caso las elecciones de los pueblos indígenas, el pueblo Cariña hoy elige sus representantes al Consejo Legislativo Estadal y a las cámaras municipales. Vamos a conversar de inmediato con Luis Cortesía, candidato al Consejo Legislativo del Estado Sucre, justamente desde la Unidad Educativa Nueva Córdoba, ubicada en Santa Fe. Esto es en el estado Sucre. En el marco de este proceso, ¿qué nos puede decir de toda la participación de este pueblo originario Cariña y por supuesto el mensaje al pueblo venezolano? Tuguaraporemantu, da Sacaro con Nagna Cariña, da Sacoro con Choto con Guá, Audetuma Luis Cortesía, Yupume Tugoseñe, Paz Poro Cariña con Unidad Educativa Nueva Córdoba.
reciban un saludo por parte del pueblo indígena Cariña del estado Sucre. Nos encontramos pues acá en la unidad educativa Nueva Córdoba, haciendo uso de las elecciones indígenas. En esta oportunidad acá estamos representantes del pueblo indígena Cariña ejerciendo nuestro derecho democrático. Para esta oportunidad estamos nosotros eligiendo pues los candidatos al Consejo Legislativo y a la Cámara Municipal del municipio Sucre. Contamos acá en el estado Sucre con 189 delegados a nivel estatal. Es necesario destacar que tenemos 4 centros electorales. Estos 4 centros electorales tenemos 2 en el pueblo indígena Cariña del municipio Sucre, tenemos un centro electoral en el municipio Rivero y un centro electoral en el municipio Benítez. Nosotros acá estamos ejerciendo nuestro derecho al sufragio como lo reza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bien. Ok, también nos gustaría que la señora Marián González, quien aspira a un curul en la Cámara Municipal del municipio Sucre, se acercara acá. Gracias, señor Cortesía. La participación que está teniendo hoy el pueblo Cariña y esa reivindicación que consta en nuestra Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela y que hoy le da la potestad a ustedes de elegir su representante. Guaraporemanto Yupume tuvo seña o de Tuma Marián González. Bueno, es un proceso muy democrático, participativo, donde nosotros, como pueblos originarios, gracias a la Constitución que nos dio nuestro comandante Chávez, esos derechos ante esa Constitución, hoy tenemos la participación política de participar para poder llevar a cabo estos procesos de elección. Para nosotros es muy importante este proceso, ya que vamos a estar representando a nuestros pueblos, representando nuestros derechos y nuestras autoridades tradicionales. No queda más que decir que es un proceso muy sencillo, participativo, la participación de los delegados, la reivindicación de nosotros como hermanos indígenas, un proceso muy sencillo, muy práctico a través de una papeleta manual, y allí elegimos un legislador y un concejal. Okay. Gracias, señora María, candidata también a lo que es la Cámara Municipal del municipio Sucre. Luis Cortesía, candidato al Consejo Legislativo Estatal. Importante destacar que en esta entidad del Oriente venezolano hoy se llevan a cabo las elecciones para el pueblo Cariña, el pueblo Guarao en el municipio Benítez y el pueblo Chaima en el municipio Rivero. Nosotros desde Santa Fe, en el marco de este proceso electoral para el pueblo Cariña, despedimos este contacto informativo. Adelante, estudio. Así es, le agradecemos a nuestra compañera Mari Carmen Bermúdez, al oriente de nuestro país, al estado Sucre. Así se desarrolla con total normalidad, respetando las costumbres y tradiciones de nuestras comunidades, de nuestros pueblos originarios, estas elecciones indígenas 2021, donde estas organizaciones estarán eligiendo a sus representantes a consejos legislativos y consejos municipales. De inmediato también nos vamos a trasladar al estado Delta Amacuro para observar el desarrollo, el transcurso de estas importantes elecciones. Así es, gracias por el contacto. Nosotros lo hacemos desde acá, desde el estado Delta de Amacuro, específicamente desde el Ignacio Cubierto, donde en este momento se están llevando a cabo las elecciones por parte de los pueblos indígenas. Es importante resaltar que estas elecciones están participando más de 40 delegados de las distintas comunidades, también en las comunidades de los municipios Tucupita, Casacoima, Pedernales y Antonio Díaz se están llevando a cabo estas elecciones. Pero vamos a conversar con una de ellas para que nos comente cómo se ha llevado, me das tu nombre, y cómo se ha llevado a cabo este proceso el día de hoy acá. Sí, muy buenos días, Albertina Medrano, pueblo Guarao, Yaquerara Maraizatuma, mi saludo en mi idioma materno. Hoy estamos de fiesta, estamos de júbilo los pueblos indígenas, acá en el estado Delta Amacuro, participando los delegados y delegadas que fueron electos en asamblea de ciudadanos y ciudadanas. Hoy están aquí dando su derecho al voto como electores y electoras. De esta manera pues participando y haciendo la representación por sus comunidades por el cual fueron electos. Entonces estamos acá una vez más demostrando la participación protagónica de los pueblos indígenas, estamos acá también comprometidos con la patria. Bien, nosotros seguimos conversando aquí con uno de los delegados y también que está aspirando también. Me das tu nombre y cómo has visto el proceso el día de hoy acá.
Bueno, muy buenos días, mi nombre es Abel Palacio, candidato indígena. Yo diría candidato de caño adentro, de las comunidades indígenas. Bueno, desde hoy hemos visto una tranquilidad, han venido pacíficamente los guaraos, han venido remando para llegar a este centro electoral, que es el gimnasio cubierto del municipio de Tucumán. ¿Cómo ha visto la transparencia del Consejo Nacional Electoral? Bueno, el CNE está haciendo su trabajo como esto, y nosotros como pueblo originario estamos dando lo que es nuestra asamblea como tal, y el CNE nos está acompañando, bien, no solamente acompañándonos pues como institución. Y bueno, la decisión son los delegados de las comunidades indígenas del estado del Tamaulipas. Bien, esa es parte de la intervención de estos hombres y mujeres que desde muy tempranas horas están participando en estas elecciones convocadas por el Consejo Nacional Electoral. Aquellas personas, aquellas comunidades indígenas que hoy escogen a sus candidatos y candidatas. Es importante resaltar la participación del Plan República acá en el gimnasio cubierto y también la transparencia que ha tenido el Consejo Nacional Electoral con estas comunidades indígenas. Nosotros con este contacto informativo le devolvemos el pase a los estudios de Venezolana de Televisión. Gracias, nuestro compañero Freddy León. Hemos hecho contacto a 4 de las 8 entidades que hoy están escogiendo algún representante de los consejos municipales, los consejos legislativos. Esto va a ser una jornada amplia, larga, bien atentos a nuestra señal, la emisión regional, la emisión vespertina, la emisión estelar, porque en cada una de ellas estaremos llevándole detalle a detalle. Venezuela hoy vuelve a demostrar que es un epicentro para el respeto, la inclusión de los pueblos originarios. No solamente es lo que se escribe en una ley o lo que se proclama o lo que se exige, es lo que se hace. Y hoy Venezuela está practicando una democracia soberana, una democracia incluyente, una democracia transparente con un sector tan importante como lo son nuestros pueblos originarios. Así es, nosotros estaremos bien atentos al desarrollo de estas elecciones de nuestros pueblos indígenas por acá, por la pantalla venezolana de televisión, pero también vamos a revisar otras informaciones.